calificadoras se llegaron a equivocar con México, porque era la palabra o la evaluación de las calificadoras con la palabra del presidente Andrés Manuel López Obrador, y decía, esto ya cambió, y pareciera que el tiempo le ha dado la razón al presidente, o ¿cómo la ves? Sí, sí, la verdad es que algo que definitivamente no pueden criticar las calificadoras es la estabilidad macro del país, y es algo que ha quedado pendiente en algún momento de esta charla, de esta entrevista. Las cuentas nacionales, la verdad, están en un gran momento, están muy sanas, ¿no? No se ha incrementado la deuda, se incrementó transitoriamente en el 2020, no necesariamente porque se incrementó la deuda, sino porque se encogió el PIB, principalmente por el turismo, ojo, y porque por diseño se paró la economía a principios de abril, si recuerdo bien, o finales de marzo, y eso afectó realmente la economía bastante, ¿no? No era cualquier cosa. Realmente poco se podía hacer en un país como el nuestro, donde no hay seguro de desempleo, donde, insisto, dependemos bastante del turismo. Poco se podía hacer para contener esa caída, y se salió relativamente rápido. Hay países en Europa que todavía no recuperan su nivel prepandemia, sobre todo países turísticos, ojo, Italia, España, por ejemplo, y México ya lo hizo, ¿no? México lo recuperó, y sobre todo es muy importante que no lo hizo con deuda. Con deuda seguramente se hubiera podido salir más rápido, pero también, insisto, hubiera generado de nuevo este círculo de deuda y de desconfianza en las cuentas nacionales que ya hemos visto en otros sexenios, ¿no? Entonces, aquí se hizo un manejo pues prudente, y en ese sentido, pues también mejoró la recaudación. Ojo, México no tiene tanta deuda, por ejemplo, cuando vemos 100% de deuda pública sobre PIB en Estados Unidos, y luego vemos 200 en Japón, 120 en Grecia y otros países, o 150 europeos, y México de repente vemos 45, 50%, parecería no muy alto, que es más o menos el nivel que se lo dejaron a López Obrador, pero Mi el gran Mario, pero es que México no recauda tantos impuestos en relación a su economía como sí lo hacen otros países desarrollados, sobre todo los europeos. Entonces, si tú no recaudas tanto, pues no tienes menos recursos que te van a estar llegando en un futuro para, si la deuda empieza a crecer, paliarla, ¿no? Entonces, de ahí que el nivel que tiene México parecería no muy alto, pero como la recaudación tampoco es muy alta, entonces estamos ahí en un nivel donde ya la deuda no debería escalar, y entonces Andrés Manuel López Obrador tomó una decisión responsable, no se siguió alimentando esa deuda, y por supuesto la labor de las calificadoras no es analizar si el país crece mucho, si el país está creciendo sus salarios, simplemente si el país, el país como digamos, deudor, tiene capacidad de honrar la deuda, específicamente la soberana, ¿no? Entonces, efectivamente ha mejorado la recaudación, los niveles de deuda no han crecido. Pues, ¿qué les queda a las calificadoras que decir? Bueno, pues han mantenido la calificación, muchas de ellas incluso mejoraron la perspectiva. Entonces, la verdad es que México no tiene en estos momentos problemas de deuda creciente, no tiene problemas relacionados a déficits, y todo eso, y regreso a la cuestión cambiaria, todo eso ayuda a que el tipo de cambio esté fuerte. ¿Por qué? Porque si se intuyera que México, por ejemplo, va a necesitar cambiar pesos a dólares porque tiene que honrar su deuda y cada vez tiene que pagar más y más y más, pues ¿qué es lo que pasa? Se empieza a generar desconfianza, y la gente se empieza a anticipar a posibles depreciaciones, compra dólares, entonces empieza a generar un círculo vicioso, ¿no? Cosa que en estos momentos, como no estamos ni cerca de verlo, pues eso también abona a la apreciación. Hay otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con las tasas de interés, que si son altas en relación a otros países, pueden ayudar a que llegue capitales a los instrumentos de deuda, tanto el gobierno como las empresas mexicanas. Hay parte de eso, pero buena parte tiene que ver con la estabilidad de las finanzas públicas, buena parte tiene que ver con que hay buenas perspectivas de que sigan llegando inversiones, específicamente en manufactura a México por cuestiones de relocalización,
y que el país pues siga creciendo a una tasa interesante. Ojo, a partir del 2021, que ya es 21, 22, y me atrevería a decir también el 23, por lo que estamos viendo, México no ha bajado de una tasa de crecimiento del 3%, y en el 24 se cierran, digamos, algunos ciclos de inversión, sobre todo lo que tiene que ver con refinería, Tren Maya, el par de aeropuertos que se construye, algunos otros trenes y carreteras, y además hay otros proyectos que arrancan, ¿no?, de la iniciativa privada, como la planta de Tesla de $5,000 millones, como el proyecto que recién anunció el presidente en Puerto Libertad, que es un proyecto de $13,000 millones que implica un gasoducto, una planta de gas natural licuado, y todo eso pues hace pensar que lo mejor incluso está por venir, donde también ya tienes el crecimiento de los salarios reales, una reducción en la pobreza, la confianza del consumidor está en uno de sus niveles más altos de las últimas décadas, y contra lo que podrían decir muchos y parecería incluso hasta contraintuitivo por todo el ruido que intentan generar, la confianza empresarial también está en uno de sus niveles más altos en las últimas décadas. Entonces, todo esto, por supuesto, que abona a que tengamos un ambiente de estabilidad y un ambiente incluso de perspectivas económicas crecientemente mejores, ¿no? Entonces, eso Vicente, es el panorama que tenemos en la actualidad. Y yo retaría que si alguien no está de acuerdo con esto, que me lo pruebe con argumentos, que me diga, mira, te equivocaste y aquí crecimos menos, y cosa, porque, ojo, lo que yo vengo diciendo ya viene respaldado por algunos años de análisis, tú lo sabes, ¿no? Entonces, que me digan, mira, tú decías que íbamos a crecer menos o menos del 2-3%, y no es cierto, continuamente se han superado las expectativas, ¿no? Entonces, que alguien intente explicar eso en la oposición le requiere o le demanda ciertas piruetas, Vicente, ciertas ahí acciones, pues donde tienen que darse ciertas contorsiones para empezar a explicar cosas, porque en su marco mental estaba a haber crisis por todos lados, estaba ver que la economía iba a andar mal con López Obrador, que el incremento de salarios iba a traer inflación, cosa que no fue así. La inflación llegó principalmente importada del resto del mundo por la pandemia, ¿no? No por cuestiones salariales. Incluso ha seguido creciendo el salario en este año y fíjate cómo va bajando la inflación y ya está cerca incluso de regresar a la meta del Banco de México, ¿no? Entonces, todo eso pues se escapa de los marcos de entendimiento de la oposición, y ya tenemos, insisto, a columnistas como Enrique Quintana diciendo, ¿saben qué? Ni le busquen, ni intenten decirle a los hogares que las cosas van mal porque no les van a creer, ¿no? Ya era hora que empezaran a agarrar la onda, como decimos en el barrio. Oye,